Buenos días, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios, tenemos la oportunidad, tenemos el privilegio de, por este medio, poder comunicarnos con ustedes y pues sobre todo transmitir un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Como cada domingo, y también el Señor nos ha permitido seguir teniendo nuestras lecciones de escuela dominical, que esperamos sean de provecho, que sean de bendición para todos y cada uno de ustedes. Pues en esta mañana también, antes de iniciar con la lección, quiero también dar unos cuantos comentarios, unos cuantos avisos muy breves, muy sencillos, para no pasar por alto algunos temas importantes. Entonces, el primero de ellos, hermanos, quiero recordarles que este próximo martes estaremos dando inicio a la serie de estudios que nuestro hermano Alejandro Amador, anciano de la iglesia en Ciudad Cerdán, tendrá a cargo. El tema es las 5 solas y a partir del martes, como les decía, hermanos, estará dando inicio de igual manera a las 7:30 de la tarde, noche, hermanos, y pues solamente como comentario, usted siga haciendo lo mismo que normalmente hemos estado haciendo los martes previos. Usted vaya a la página de Facebook de la iglesia y ahí va a usted poder encontrar la conexión o pues la imagen, el vínculo o como sea apropiado llamarlo, para poder ver la exposición, el mensaje, la predicación a cargo de nuestro hermano Alejandro Amador. No tendrá que hacer absolutamente nada diferente, nada que no haya hecho anteriormente, para que no tenga confusiones al respecto. Así es que usted siga entrando a Facebook el próximo martes a las 7:30 en la página de la iglesia, Poniente 18, y ahí podrá usted ver la transmisión del mensaje de nuestro hermano Alejandro Amador. Así es que téngalo en consideración, ya dará inicio este próximo martes. También, hermanos, pues como ya podrá saber y darse cuenta, pues vamos a todavía tener que prolongar un poquito de más tiempo nuestras reuniones por este medio, y también pues nuestra celebración de Mesa del Señor, que también nosotros esperamos de corazón en el Señor que usted allá en casa esté llevando a cabo también, que esté haciendo esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo, que esté usted recordando la obra del Señor Jesucristo allá en casa, en familia, con sus seres queridos, y siga reflexionando y meditando en la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, si lo está haciendo, bueno, tendrá la guía, los textos de apertura, y se habrá dado cuenta que pues ya el día de hoy se terminó este pequeño rol que habíamos considerado, que pues para este mes de junio probablemente ya podríamos estar regresando a nuestras reuniones. Pero bueno, vemos que se va a prolongar por otro poco de tiempo, así que el día de hoy por la tarde o a más tardar mañana le estaré enviando igual por WhatsApp otro pequeño rol con más textos para las aperturas, hermanos, para que usted los considere ahí en casa también, en sus aperturas, en sus reflexiones para Mesa del Señor. Así es que eso se lo voy a compartir hoy por la tarde. Mañana usted lo recibirá por WhatsApp. Y también, hermanos, bueno, hemos tenido ahora sí algunos avisos, algunos motivos de gratitud, particularmente por hermanos o hermanas que han cumplido años, y en esta mañana también queremos compartirles para que también usted ore, dé gracias al Señor, y también, si es posible, pues también le envíe un mensajito ahí de felicitación o algún comentario de felicitación a nuestro hermano Gadiel Rodríguez, hijo de nuestro hermano René y de nuestra hermana Elisette. En días pasados el Señor le permitió cumplir un año más de vida. Así es que felicidades a Gadiel, que Dios le siga guardando y bendiciendo en su vida, juntamente con su hermano, con David y con sus padres
que Dios siga bendiciendo a esta familia. Bueno, hermanos, al final, también en la oración final, pues daremos gracias por nuestro hermano Gadiel. Así es que, bueno, estos son los avisos que quería compartir con usted. Ya ahí también a través del grupo de WhatsApp, si algo más llegara a surgir durante estos días, le estaremos comunicando por este medio. Y pues ahora también, ya antes de iniciar nuestra lección, quiero hacer referencia, como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, hermanos, quiero hacer referencia a, pues ahora no precisamente a un pasaje de la Escritura. Mire, quiero hacer referencia a un himno que encontramos ahí en nuestro himnario de fe, esperanza y amor. Y en esta ocasión normalmente hacemos referencia a un pasaje o a un himno que nos hable acerca de la esperanza que tenemos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora quiero utilizar este himno y usted va a ver el mensaje, ¿verdad? Porque la lección también del día de hoy como que tiene que ver un poco con lo que dice este himno, y porque hemos estado observando también, hermanos, y al estar abriendo nuestros mensajes a través de esta plataforma, sabemos que estos mensajes pueden ser vistos por personas que tal vez aún no tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones, y esperamos que Dios pueda utilizar más bien estos medios también para hacer llegar el mensaje de salvación a estas personas que aún no tienen a Cristo en sus vidas. Entonces, mire, quiero hacerle referencia al himno número 94. El himno número 94, mire lo que dice. Es un bonito mensaje que tiene que ver precisamente con el mensaje del Evangelio. Entonces, vea lo que dice este himno número 94. Dice: yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Y tal vez usted vaya recordando la tonada, ¿verdad? Y tal vez usted váyalo cantando ahí en casa. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miseria y dolor. Con ternura, Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Y el coro dice: nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, ya hemos experimentado estas verdades que a través de este himno podemos ver aquí? ¿Cuántos de nosotros no estábamos en esa misma condición, que nuestra alma estaba triste, nuestra alma estaba sufriendo, quejándose en dolor, en pena, en angustia, en miseria y dolor, como dice ahí en la segunda estrofa, llena de miseria y dolor? Muchos de nosotros seguramente estábamos en esta condición, y estoy seguro que hay muchas personas que hoy hemos estado observando están en esa condición, tristes, en lamento, en dolor, en sufrimiento, en miseria, en dolor. Su alma triste, angustiada, abatida. Pero mire lo que dice este himno, esta gran verdad, ¿verdad? Cristo, con ternura, nos tendió la mano, y a ti también te la puede tender. Amigo, amiga que nos escuchas, que nos estás viendo, ten la seguridad de que Cristo a ti también te puede tender su mano con ternura para guiarte por el sendero del amor, para darte cada día nuevo aliento, para infundir a tu corazón dulce paz. Esto es lo que Cristo puede hacer por ti, al igual que Él lo ha hecho por mí y por muchos, como muchos de mis hermanos que están ahí en sus casas en este momento también viendo la transmisión, pueden dar testimonio de esta gran verdad. Cristo puede tendernos
su mano amorosa para darnos nuevo aliento cada día e infundir dulce paz a nuestro corazón. ¿Cuántos no hoy, en este tiempo que estamos viviendo en pandemia, necesitan eso? Necesitan sentir nuevo aliento cada día. ¿Cuántos no necesitan sentir dulce paz cada día en sus corazones, en sus vidas? Y no la tienen porque su alma está llena de ayes y tristeza, porque están llenos de miseria y dolor. Bueno, Cristo con ternura puede tenderte la mano para darte nuevo aliento e infundirte dulce paz. Y así puedas experimentar el gozo de la salvación, que no vas a poder comprender en su plenitud hasta que en el cielo puedas estar con Él, reunirte con Él y ver su faz. Pero para ello tienes que creer en Él. Y para ello nosotros, los que ya creemos en Él, como dice la primera estrofa, tenemos que hablarles. Tenemos que hablarles del amor de Cristo y cómo en Él hallamos ese amigo fuerte y fiel que hoy nos sostiene, que hoy nos alienta, que hoy nos da su mano también para soportarnos, para guiarnos por el sendero del amor. Tenemos que hablarles de cómo Él transformó nuestras vidas y cómo lo que somos hoy se lo debemos todo a Él. Así es que, hermanos, yo les invito a que a través de lo que dice este canto y que está respaldado obviamente por la Escritura, por el Evangelio, por el testimonio del Señor Jesucristo que encontramos en la Biblia, a través de ello podamos ayudar a aquellas personas que en estos momentos están en esa condición en la que nosotros estuvimos hace tiempo atrás. Así es que, hermanos, les animo, les invito a que sigamos en la lucha, en la batalla y también buscando ayudar a aquellos que están en esta situación. Bien, hermanos, y para ti, amigo, amiga, pues ten la seguridad de que en Cristo puedes encontrar a ese amigo fuerte y fiel que te va a tender su mano amorosa para darte bendición, para consolar tu alma. Así es que, hermanos, pues bueno, después de esta pequeña reflexión en este himno, bueno, vamos entonces a dar paso a nuestra lección de esta mañana, todavía mañana, un par de minutos antes de las 12. Y bueno, como ya ustedes saben, estamos en el libro de Deuteronomio. Estamos teniendo lecciones en el libro de Deuteronomio. Estamos en la última sección, la que se ha llamado Fundamentos Bendecidos. Recuerde, ya las dos secciones anteriores, la primera, Fundamentos de Fe. A través de ellos pudimos observar cómo Dios quiso fortalecer y dejar bien firmes las bases de la fe de su pueblo Israel en Él, en Dios, el único Dios, porque iban a padecer, a experimentar ese problema de la idolatría, ¿verdad? Ir en pos de dioses ajenos. Entonces Él quiso dejar bien firmes, bien fundamentadas, bien establecidas las bases, los fundamentos de la fe, para que no fallaran. Aunque bueno, la historia nos dice, ¿verdad?, que tristemente ellos fallaron. Ahora las lecciones para nosotros también debemos tener bien firmes, bien fundamentadas, bien sólidas las bases, los fundamentos de nuestra fe. ¿De acuerdo? Bueno, esa fue la primera sección, fundamentos de fe. Después, la segunda sección, fundamentos para vivir. Bueno, una vez que ya entendimos los fundamentos de fe, una vez que depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, nosotros ahora como cristianos, bueno, debemos entender que Dios espera algunas cosas de nosotros y por eso deja fundamentos para que nosotros vivamos de esa manera, para que en la manera que nosotros vivamos de esa forma, Dios pueda vernos con agrado y también pueda bendecirnos. Y como ahora lo estamos viendo a través de esta última sección, también hay fundamentos para ser bendecidos. Entonces también es importante que los aprendamos, que los recordemos, para que nuestro diario vivir sea agradable a los ojos de Dios y por consiguiente o en consecuencia tengamos la bendición de Dios. Porque, hermanos,
Es cierto que habemos muchos cristianos o hay muchos cristianos que como tales a veces dicen, bueno, pero pues cómo es que si el vivir en Cristo es una vida de bendición, pues a mí me va de esta manera, ¿verdad? Me va mal, tengo problemas, tengo dificultades, nada me sale bien, pero precisamente hay fundamentos para ser bendecidos y es lo que estamos recordando, reforzando nuestro aprendizaje, y para aquellos más nuevos o recientes, pues tal vez están aprendiendo ahora a través de estas lecciones, que es importante seguir para que Dios pueda derramar bendición en nuestras vidas. Tal vez hay algo que no estamos haciendo bien, que no hemos entendido, que no nos hemos dado cuenta y que por lo tanto no hay bendición en nuestras vidas. Es importante que lo tengamos también claro, entendido y definido, y sobre todo que lo llevemos a la práctica. Entonces, en ese sentido, hermanos, vamos a esta lección, Fundamentos Bendecidos. La lección del día de hoy se llama Arrepentimiento y Restauración. Esa es la lección del día de hoy, Arrepentimiento y Restauración. Y miren, de manera introductoria, quiero compartirles un texto que encontré en una Biblia de estudio, una Biblia con comentarios, y me llamó la atención porque hace referencia precisamente a este pasaje de lo que vamos a considerar en nuestra lección del día de hoy. Entonces, miren, de manera introductoria se los voy a compartir. Dice así: el capítulo 30 de Deuteronomio anticipa que el pueblo iba a romper el pacto. ¿Recuerda la semana pasada de qué hablábamos? De la necesidad y de la importancia de cumplir el pacto que Dios establecía, o bueno, en el caso del pueblo de Israel, estableció con ellos y lo reforzó antes de entrar a la tierra prometida. Él les pedía que lo cumplieran y les ponía como ejemplo que Él lo había cumplido durante todo su peregrinar. Desde que lo sacó de Egipto hasta ese punto, Él había cumplido su parte del pacto. Ellos no. Y por eso les invitaba a reforzar, a volver a establecer ese pacto. Nosotros ahora como cristianos también debemos entender que tenemos un pacto con nuestro Señor, que debemos cumplir. ¿Ok? Entonces nos dice esta introducción. El capítulo 30 de Deuteronomio anticipa que el pueblo de Israel iba a romper el pacto y ser llevado al destierro. Esto, por supuesto, es exactamente lo que ocurrió. Incluso entonces, Dios tendría misericordia y les recogería si arrepentidos se convirtieran a Él. Les volvería a la tierra. Además, les daría restauración física, una renovación espiritual y además, como dice en Deuteronomio, circuncidaría sus corazones y de esta manera llevar a cabo esa renovación espiritual. El pueblo entonces gozaría de las bendiciones de la obediencia, mientras que sus enemigos serían malditos. Dios cumpliría sus promesas a los patriarcas, dando la tierra a su descendencia para siempre. Después del destierro, el cual sabía que era inevitable, los restauraría y los cambiaría. Tal es la obra de amor incondicional del gran amador. Entonces, en este párrafo, en este texto, nos introduce a lo que vamos a ver en la lección. Cómo Dios ya sabía y lo transmitía a través de Moisés que el pueblo tristemente iba a desobedecer. El pueblo tristemente iba a fallar en ese pacto. Y en este caso, como dice, iba a romper ese pacto. Iba a ir en pos de los dioses de los pueblos paganos a donde iba a llegar. Pero la ventaja aquí, o la buena noticia, es que Dios también les transmitía desde ese momento que a pesar de que ellos cayeran en ese error, cayeran en la desobediencia y rompieran el pacto, Dios tendría tan grande misericordia con ellos que si ellos se arrepentían y volvían a Él de corazón sincero,
Él los iba a recibir, los iba a perdonar y los iba a restaurar. Esa era su promesa también. Qué grande amor de nuestro Señor por su pueblo y también ahora por nosotros, porque también a nosotros nos hace esa advertencia o esa indicación. También nosotros, hermanos, la invitación es a que no fallemos, a que no dejemos de cumplir la parte que nos corresponde de ese pacto que tenemos con el Señor, que obedezcamos, que lo amemos, que cumplamos sus mandamientos. Pero si llegamos a fallar, si nos llegamos a apartar de Él, la invitación es a que reconozcamos, nos arrepintamos y volvamos a Él, y Él, en su grande amor y misericordia, nos puede recibir, nos puede perdonar y nos puede restaurar. Así es que ese es, de manera introductoria, el tema de nuestra lección. Y por eso la verdad principal o la verdad central que a través de esta lección vamos a tratar de resaltar, dice que el apartarnos de Dios traerá a nuestra vida destrucción e insatisfacción. Pero si nos arrepentimos de corazón y volvemos a Él, nos recibirá, restaurará y bendecirá. Así es que, hermanos, pues tenemos ahí un grande beneficio, que más bien deberíamos evitar el tener que recurrir a ello, pero que sabemos que si caemos en ello, Dios es misericordioso para perdonarnos, para restaurarnos. Así es que también esto puede ser un tema que precisamente para hermanos que han caído, que se han apartado, que se han alejado, que están fríos y apartados del Señor, que han ido en pos de sus dioses, pues entiendan, puedan reconsiderar que Dios los espera con los brazos abiertos. Simplemente quiere que se arrepientan, que vuelvan a Él, y Él los va a recibir sin condiciones. Entonces, vayamos pues al primer punto de nuestra lección. El primer punto nos dice que Dios espera que el pecador se arrepienta. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, y mira, hermano, algunos versículos, voy a hacer referencia también a la nueva traducción viviente. Me ha también gustado el texto en algunas porciones, y voy a hacer referencia a algunos de ellos. Creo que en la pantalla también usted va a poder ver la referencia en ambas versiones, en la Reina Valera y en la nueva traducción viviente, para que también usted la pueda ir siguiendo. Entonces, mire, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer primeramente los versículos 1 y 2, se la voy a leer en la Reina Valera y después voy a hacer referencia a la NTV. Dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y bueno, ahí hacemos una pausa porque después viene una consecuencia de esto. Pero bueno, miren, el pasaje, acuérdese, hermano y amigos, nos pone en el momento en que Moisés está hablando nuevamente al pueblo. Están a las vísperas de entrar a la tierra prometida, y Moisés aprovecha el momento para recordarles todas las bendiciones que han recibido de parte de Dios, para invitarlos a que no las olviden, para animarlos y exhortarlos a que obedezcan cuando entren a la tierra prometida, para que les vaya bien, para que haya bendición en sus vidas. Y si recuerda, la semana pasada le invitaba a que durante esta semana que pasó leyera el capítulo 28 de Deuteronomio. Espero lo haya podido hacer, porque ahí precisamente en el capítulo 28 encontramos los beneficios de obedecer las leyes de Dios, el pacto de Dios,
y las consecuencias de no hacerlo. Todo el capítulo 28 nos habla de eso, de las bendiciones y beneficios de ser obedientes a Dios y de las consecuencias terribles, por cierto, de no hacerlo, de no ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, después de recordarles eso, los beneficios de ser obedientes y las consecuencias de no hacerlo, en el capítulo 29, que fue nuestra lección de la semana pasada, les recuerda el pacto. Dice, bueno, aquí les pongo las dos situaciones. Ahora, ya las tienen, ya las conocen. Restablezcamos el pacto. Hagamos un nuevo pacto antes de entrar a la tierra prometida con el Señor. Un pacto en que nos comprometamos a ser obedientes y fieles y no ir en pos de los dioses ajenos. ¿Sí? Y en la segunda parte del capítulo 29, que en la semana pasada les leí al final, les dice, ¿verdad? Y si no obedecen, les vuelve a decir, ¿verdad? Y si no obedecen, les va a pasar esto. Terribles situaciones, ¿verdad? Tanto que las naciones vecinas van a preguntarse, bueno, ¿y pues qué hicieron estos los israelitas que su Dios los castiga de esta manera tan terrible, ¿no? Porque les iba a ir muy mal si desobedecían. ¿Ok? Después de plantearles este panorama, versículo 30, entonces Moisés les dice, con esa certidumbre, sucederá, porque tristemente, dice, esto iba a pasar. No iban a obedecer, el pueblo no iba a obedecer, tristemente se iba a ir por la desobediencia. Entonces Moisés les transmite algo que iba a ser inevitable, algo que tendría que suceder más adelante. Entonces él les dice, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y mira, aquí es donde quiero hacerle referencia a la NTV. La NTV en el versículo 1 también nos dice, en la Reina Valera dice sucederá, y en la NTV dice en el futuro, o sea, más adelante, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé, versículos y capítulos previos, y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, es lo que iba a pasar precisamente por su desobediencia, ¿verdad? Se iban a ir cautivos, se iban a ir prisioneros más adelante, pero al entrar a la tierra prometida, pues se iban a terminar mezclando con los pueblos paganos y adorando a sus dioses falsos, a sus ídolos. Entonces, en la Reina Valera nos dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, y mire, todas estas cosas hace referencia a los dos aspectos, las bendiciones de la obediencia y la maldición por no obedecer, ¿sí? Entonces les dice, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y dice, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, o sea, cuando ya estén allá cautivos y recapaciten y reconsideren que se equivocaron, que fallaron el pacto, que desobedecieron la voluntad de Dios, y cuando estén viviendo entre todas esas naciones en las cuales Dios los haya desterrado, les dice entonces, les invita en el versículo 1, dice en esta versión, dice, toma muy en serio todas estas instrucciones. Entonces dice, reconsidera, recapacita. Dice, porque mira, tristemente va a ocurrir. Ok, en algunos momentos vas a ser fiel, vas a ser obediente, y en ese periodo va a haber bendición para contigo. Pero desafortunadamente, y las más de las veces, vas a ser desobediente. Vas a fallar, vas a ir en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto vas a recibir maldición. Maldición. Y esta maldición se va a reflejar en que te vas a ir cautivo, te vas a ir prisionero a otros pueblos. Bueno, pero cuando eso ocurra, y aquí entonces Moisés, a pesar de que anticipa que esto era algo inevitable que iba a ocurrir, también les abre la puerta de la esperanza de la reconciliación y de que las cosas podrían mejorar.
les abre la puerta de la esperanza, invitándolos precisamente a que reflexionen en los mandamientos que Dios ya les había transmitido a través de Él mismo, a través de Moisés. Y también les hace ver lo que tendrían que hacer para que cambiaran esa situación de maldición. Y es lo que dice a continuación en el versículo 2. Entonces dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, entonces, una vez que te has arrepentido y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, versículo 3, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Pero para que eso ocurra, entonces, vea lo que tiene que ocurrir. Son 3 aspectos y ya los pudo observar en estos 2 versículos 1 y 2. Primero, arrepentimiento. Y el arrepentimiento, en otras ocasiones lo hemos aprendido, lo hemos escuchado y espero que usted lo tenga bien definido, lo tenga presente el concepto y lo que significa el arrepentimiento. Porque si usted, al igual que yo, pues ya somos de Cristo, tuvo que haber pasado eso en nuestras vidas, ¿verdad? Tuvo que haber un arrepentimiento en nuestras vidas para decir que ahora somos hijos de Dios. Y el arrepentimiento significa o implica un cambio de actitud, ¿sí? Implica un cambio de dirección. Y recordemos nuevamente ese ejemplo, ¿verdad? Que en muchas ocasiones hemos puesto de que si vamos en una dirección, el arrepentimiento nos implica que damos un giro de 180 grados para regresar o para ir en la otra dirección totalmente contraria a la que nos dirigíamos. Eso significa, o es la manera en que podemos entender lo que significa el arrepentimiento. Yo voy en esta dirección, llega el momento en que me arrepiento porque voy en una dirección equivocada, voy hacia un rumbo que me va a provocar destrucción o que ya me está provocando mal a mi vida. Entonces entiendo, reconozco y me arrepiento. Cambio la dirección y me dirijo hacia ahora el lugar en el cual voy a encontrar bendición, voy a encontrar beneficio y voy a estar en paz con el Señor. Eso significa el arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de dirección, dejar las cosas que nos causan mal para ir por las que nos hacen bien. Y mire, también en otras ocasiones se nos ha dicho que el arrepentimiento no es solamente tener esa sensación en el corazón de decir, me siento mal por esto que estoy haciendo, pero no pasa nada, pero no hacemos nada por cambiarlo, ¿verdad? El cambio de actitud no es solamente el tener ese sentir en nuestro corazón, en nuestra vida por lo que estamos haciendo mal, sino tomar la decisión, llevar las cosas a la acción, a los hechos, tomar la decisión de dar la espalda a eso malo e ir en la dirección opuesta, hacia lo bueno. Entonces, no lo confundamos con el remordimiento, ¿verdad? A veces lo hemos escuchado y lo hemos aprendido de esa manera. El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El remordimiento solamente es esa sensación que nos hace algo ahí, que nos hace sentir mal, pero que no nos lleva a la acción, ¿verdad? El arrepentimiento sí. El arrepentimiento nos habla al corazón, nos hace ver que estamos mal y nos dice cambia de actitud, cambia de dirección y deja lo malo y ve hacia lo bueno. En este caso, para el pueblo de Israel, la invitación es, el arrepentirse es, deja los ídolos, deja los dioses paganos y vuelve a Dios. Para nosotros, antes de Cristo, el arrepentimiento tal vez significó dejar también nuestra idolatría, dejar nuestra religiosidad
dejar nuestras costumbres que habíamos heredado, dejar tal vez algún vicio, dejar una práctica incorrecta, deshonesta y mala, que nos provocaba mal también a nosotros y a los que nos rodean. Tal vez eso implicó, ¿verdad?, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestros hábitos de vida, cambiar nuestra relación con las personas. Eso significó tal vez el arrepentimiento, ¿verdad? Y dar la vuelta hacia el rumbo que nos provoca el bien. Buscar a Dios, obedecer a Dios, tener una nueva relación con las personas que nos rodean, con nuestra misma familia. Nuestro lenguaje cambió totalmente. Ya no hay palabras deshonestas, palabras lastimosas de nuestra boca, ofensivas, desagradables. Ya no hay el deseo en el corazón por hacer lo malo, lo inapropiado, lo incorrecto. Ahora es hacer lo bueno. Eso significa un arrepentimiento. Eso implica un arrepentimiento. Y entonces Moisés les dice al pueblo de Israel: bueno, cuando tristemente caigas en el error de la desobediencia y estés allá recluido en las naciones paganas por causa de esto, dice, pero si en ese entonces reconoces, te arrepientes de esto que hiciste allá en donde estés, versículo 2, y te conviertes a Jehová tu Dios, y en este caso para ellos, para los israelitas, esta conversión implicaría precisamente el abandonar el culto a los dioses falsos, abandonar la idolatría. Eso era lo principal para el pueblo de Israel que Dios esperaba de ellos: su arrepentimiento de esa mala práctica y su conversión a Él, pero genuina, conversión genuina de corazón, sincera y de verdad. Entonces eso es lo que esperaba el Señor de ellos, que dejaran ese culto a los dioses falsos, a los que estaban tratando de agradar, y ahora quería que le sirvieran a Él, al único y verdadero Dios. Bueno, te arrepientes, te conviertes a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Y el tercer aspecto que esperaba Dios en este caso era la obediencia. Y mire, algunos comentan precisamente que previo a la obediencia, para que venga la obediencia y para que venga la conversión, pues obviamente primero tiene que haber el arrepentimiento. Una vez que hay el arrepentimiento y el cambio de actitud y de dirección, viene la conversión, dejar lo malo y seguir lo bueno. Y en consecuencia ahora el obedecer, que antes de arrepentirnos nos era difícil, nos era complicado, y decir, ¿cómo yo voy a reunirme todos los domingos? ¿Y cómo es que voy a dejar a mis imágenes, a mis ídolos, a mis santos? ¿Cómo es que voy a dejar de ir a estos lugares? Y voy a dejar de practicar esto, y voy a dejar de decir malas palabras. ¿Y cómo es que voy a dejar de tomar y de fumar y hacer estas cosas? Bueno, eso que parecía imposible y que nos era difícil aceptarlo y dejarlo, una vez que nos arrepentimos, una vez que nos convertimos, entonces eso debe ser más fácil para nosotros obedecerlo. Y lo obedecemos por gratitud, por reconocimiento precisamente a la obra de Dios. Por eso es que la gente se pregunta eso, ¿verdad? Cuando hablan con algún cristiano, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué ya no vas a estos lugares? ¿Por qué ya no tomas? ¿Por qué ya no fumas? ¿Por qué ya no dices groserías? ¿Por qué eres fiel? ¿Por qué te portas bien? ¿Por qué haces esto? Bueno, es por gratitud a Dios, porque reconozco que eso le agrada a Dios, porque es algo que Dios me pide que yo haga, y para estar a gusto en nuestra relación con Él. No es como muchos piensan, ¿verdad? Pues es que ahí te lo prohíben, ¿verdad? Es que ahí yo no voy ahí a esos lugares porque ahí te prohíben esto y aquello. No, hermanos, no, amigos, no es prohibición, es simplemente obediencia
a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando reconocemos a Cristo en nuestros corazones, ocurre esto: el arrepentimiento, la conversión y la obediencia por gratitud, por reconocimiento. Y es una obediencia sincera, no obligada, sincera, que brota de nuestros corazones. Entonces, hermanos, en ese sentido, la obediencia, dice, no basta con tener un buen sentimiento o deseo. No basta con decir, pues sí, yo quisiera ser más obediente a la palabra de Dios. Yo quisiera leer la Biblia todos los días. Yo quisiera orar todos los días también. Yo quisiera ya no decir malas palabras. Yo quisiera dejar de tomar, en fin. No es simplemente que se quede en un buen sentimiento o en un buen deseo. La obediencia, después de que hubo arrepentimiento y conversión, se pone por obra. Es algo que podemos hacer. Es algo que Dios nos da la facultad, las fuerzas para poder hacerlo. Así es que, y muchos de nosotros te podemos dar testimonio de ello. Así es que es lo que pedía Dios de su pueblo, el pueblo de Israel. La conversión debe llevarnos a la acción, a obedecer. Y dice en el pasaje, versículo 2, te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. Y vea, esto es importante, con todo tu corazón y con toda tu alma. Es la manera en que nosotros debemos obedecer, de todo corazón y con toda nuestra alma, lo que significa completa lealtad, entrega absoluta, total devoción. Así es como el Señor quería que su pueblo le fuera fiel y obediente, y así es como quiere que también nosotros le seamos. Así es que, hermano, hay que considerar este aspecto, ¿verdad? Dice, Dios espera que el pecador se arrepienta. Si tú ya lo hiciste, al igual que yo, entonces tenemos que estar viviendo de esta manera. Ya tuvimos que haber cambiado nuestra dirección, nuestra actitud. Tuvimos que haber experimentado la conversión, haber dejado aquello malo para seguir lo bueno, y tenemos que obedecer los principios y mandamientos de Dios, pero con gratitud, con gozo, no por obligación, no porque ahí me lo piden o me obligan, no, sino por gratitud, reconociendo lo mucho que ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, y a ti, amigo, amiga que nos escuchas, que nos acompañas también, bueno, es la invitación precisamente, es la invitación de que te acerques a Cristo para que puedas experimentar esto, un cambio de actitud, un cambio de dirección. Tal vez hoy, en este momento, tú te das cuenta que tu vida va hacia un rumbo que no es muy bueno, va hacia un camino que te lleva a la destrucción, a la perdición, a los constantes problemas, al mal, al sufrimiento, al dolor, a la insatisfacción. Déjame decirte que una vez que llegas a Cristo, que abres tu corazón a Cristo, Él puede cambiar eso y puede darte una vida nueva, diferente, de gozo, de bendición, como lo leímos hace rato en el canto, una vida nueva de gozo y de bendición. Así es que te invitamos también a que busques a Cristo y te arrepientas. Él quiere que el pecador se arrepienta. ¿Ok? Bueno, vamos al segundo punto. Entonces, vemos cómo Dios, ¿verdad?, quería que su pueblo, sabiendo que iba a fallar, le abría las posibilidades, le abría las puertas de poder arrepentirse, siempre y cuando fuera de todo corazón. Hubiera una conversión y le obedecieran. ¿Ok? Entonces el punto 2 nos dice, Dios acepta al pecador arrepentido. Ya una vez arrepentimiento, Dios acepta al pecador que sea arrepentido. Vamos ahí a Deuteronomio 3 al 5. Muy bien, entonces el versículo 3, después de esta advertencia de que si se arrepienten y se convierten de todo corazón, versículo 3, entonces, solamente entonces, si hay eso,
si hay arrepentimiento y hay conversión y hay obediencia, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más. Entonces vea, hermano, recuerda, no sé si recuerde que en una lección anterior, le había comentado que casi por lo regular podemos observar que cuando Dios pedía algo a su pueblo, siempre les ofrecía algo a cambio. Siempre les ponía la bendición a cambio. Y en eso podemos ver cómo Dios es un Dios tan misericordioso y tan bondadoso que da a manos llenas. Está dispuesto a dar bendición a aquel que se acerca a Él obedientemente, de corazón fiel y sincero, que está dispuesto a hacer su voluntad. Él está dispuesto a bendecir a manos llenas. Y es lo que quería para su pueblo. Y Él les dice eso, bueno, si entonces te arrepientes, si entonces te conviertes, si entonces me obedeces, entonces, para empezar, les dice, voy a hacer volver a tus cautivos. Los va a volver a juntar, los va a volver a traer a esa tierra prometida. Dice, de donde quiera que estén, es lo que les dice, ¿verdad? Volveré a recogerte de entre los pueblos, a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Y mire, aquí vemos también un hermoso aspecto de el gran poder de Dios. Cómo para Él no hay algo que sea imposible. Él puede hacer todo lo necesario, todo lo posible para hacer que sus hijos vuelvan a Él. Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Solo espera un corazón arrepentido. Y Él dice, donde sea, de donde quiera que estés, hermano, hermana, eso no te hace pensar, a mí me hacía pensar, precisamente, ¿de dónde me sacó el Señor Jesús? ¿De dónde me sacó Dios? ¿De dónde te sacó a ti? ¿Cuál era tu condición? ¿En dónde estabas? ¿Hasta qué punto tan lejano te encontrabas? ¿O qué tan sumido en las profundidades del pecado te encontrabas? ¿Y cómo de ahí el Señor te rescató? ¿Cómo de ahí o cómo hasta ahí el Señor llegó para poder rescatarte? Qué hermoso, ¿verdad? Qué maravillosa bendición hemos recibido nosotros. Y vuelvo a ti, amigo, amiga, que nos acompañas. De igual manera lo puede hacer contigo el Señor. De igual manera, por muy malo que estés, por muy sumido en el pecado, en la mala vida que te encuentres el día de hoy, aún ahí el Señor está dispuesto a ir a buscarte. Por ti. Así lo hizo por mí y así lo hizo por muchos de mis hermanos que están siguiendo esa transmisión. Así es que también lo puede hacer por ti. Solo Él quiere un corazón arrepentido. Solo quiere que tú te arrepientas de tus pecados. Y entonces dice, ¿verdad? El Señor te hará volver y tendrá misericordia de ti. Y creo que ya sabemos, ¿verdad? El concepto de lo que es misericordia, ¿verdad? El concepto de la misericordia es que no nos da lo que merecemos. Y si merecíamos un castigo por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, mira, si hay un corazón arrepentido, a cambio el Señor te va a dar bendición. No te va a castigar, te va a dar bendición. Y lo mismo le decía a su pueblo, si vuelves, si te arrepientes, entonces yo te voy a traer, te haré volver y tendré misericordia de ti. Volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera Jehová tu Dios. Versículo 4.
Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más alejadas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Es lo que decíamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de ello? Hermanos que estuvieron sumidos en las drogas, en la delincuencia, en una vida de inmoralidad, en una vida de corrupción, sumidos en vicios, en terribles situaciones con su familia, con familias casi destruidas por completo, en fin, terribles situaciones. Pero Dios, aún de esas situaciones, nos ha rescatado. Y es lo que les dice a su pueblo: te hará volver a la tierra que heredaron tus padres. Perdón, el versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y ahora vea lo que hará, versículo 5. Y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para el pueblo de Israel!, ¿verdad? Recibir estas noticias. Bueno, a pesar de que vas a ser desobediente e ingrato e infiel, pero si te arrepientes, si te conviertes a Dios y si le obedeces, Él te va a traer, te va a bendecir y te va a traer a la tierra y te la va a dar. Va a ser para ti, va a ser tuya. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¿Quién tan fácilmente puede hacer algo así? Que después de recibir tanta maldad, de recibir tanto desprecio, de recibir tantos insultos de una persona, ¿cómo pudiera reaccionar de buena manera con esa persona cuando simplemente pudiera decir, pues, ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que te hice, perdóname, y pues ahora estoy dispuesto a reconciliar o a resarcir el daño. Es lo correcto, pero ¿usted cree que esa persona pueda responder de buena manera tan fácilmente? Tan fácilmente abrir su corazón y decirle, está bien, ahora mira, te doy esto a cambio, te doy esto en respuesta a esto que me estás diciendo. Creo que difícilmente nosotros como humanos podemos actuar así. Dios nos demuestra que Él sí lo puede hacer y que Él lo ha hecho con muchos de nosotros y que lo quería hacer con su pueblo Israel. Entonces dice, si te arrepientes, si vuelves a mí, te voy a recibir, te voy a dar la tierra y será para ti. Y te hará bien, todavía le dice el versículo 5, ¿verdad? Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. En la NTV, mire cómo dice en el versículo 5, el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de regreso, será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué promesas tan grandes de parte de nuestro Señor. Y vemos entonces cómo la bendición de parte de Dios es abundante. Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay un corazón dispuesto a convertirse a Él y obedecerlo, Él está dispuesto a derramar sus bendiciones a manos llenas. Y es lo que ha ocurrido con nosotros. Es lo que ha ocurrido con los que hemos creído en Cristo. Hemos recibido abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios. Y aquí la vemos en el versículo 5, al final, te multiplicará más que a tus padres. Principalmente hacía referencia a su descendencia, ¿verdad? Bueno, hermanos, creo que ya estamos de regreso. Una disculpa porque otra vez hubo una pequeña pausa ahí en el módem, parece ser. Pero bueno, ya estamos de regreso. Entonces le decía, ¿verdad? Concluyendo esta parte en el versículo 5, donde veíamos que la bendición de Dios es abundante y a manos llenas. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de ello.
cómo hemos recibido numerosas bendiciones de parte de Dios, aun cuando fuimos malos y desobedientes con Él. Dios, una vez que nos hemos arrepentido y hemos experimentado esa conversión y ahora buscamos obedecerle, ahora experimentamos las bendiciones de parte de nuestro Dios. Entonces, es la invitación también para aquel pecador que aún está lejos de Cristo, a arrepentirse. Y como observamos que Dios recibe y bendice al pecador arrepentido. Eso es lo que espera de cada uno de sus criaturas. Y vamos al último punto, al tercer punto. Nos dice: Dios restaura al pecador arrepentido. Dios restaura. Entonces ya vimos la primera parte, la condición, lejos, en desobediencia, en maldad, pero que si hay arrepentimiento, Dios está dispuesto a recibirlo y bendecirlo, a restaurarlo, porque precisamente por el alejamiento, por la desobediencia, hay una ruptura en esa relación entre el pueblo y Dios. Se abre esa brecha, ¿verdad?, de falta de comunión, de maldad de parte del pueblo y por consiguiente, pues desagrado de parte de Dios para con ellos. Pero una vez que se ha llevado a cabo esto, el arrepentimiento, entonces también viene el proceso de una restauración, ¿verdad?, que es restablecerlo a las condiciones iniciales, a las condiciones nuevas, a las condiciones originales, perdón, a cómo se encontraba o como Dios deseaba tener en el origen su relación con ellos. Y vea lo que dice entonces en la porción, versículos del 6 al 10. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y en esa expresión, bueno, vemos precisamente el cambio que entonces Dios estaría dispuesto a efectuar en su pueblo. Un cambio, aquí se hace la referencia a ese aspecto físico que ocurría con los israelitas al llevarse a cabo la circuncisión, que había un cambio, había una diferencia que los identificaba como parte de su pueblo y como el pueblo o parte del pueblo que tendría que seguir su pacto, cumplir el pacto que Dios tenía con ellos, generaba o implicaba esa indicación o esa diferenciación de ellos. Bueno, en este caso para nosotros, o lo que está diciendo en el versículo 6, de circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, es algo así como decir, va a haber un cambio en tu corazón. Y de hecho precisamente en la NTV la traducción dice: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, con una razón. Dice: para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. Entonces tenía que experimentarse un cambio, tenía que experimentar una situación que en la Reina Valera se ilustra con la circuncisión, ese cambio en el cuerpo físico del hombre, del israelita. En este caso el Señor dice: cambiará el corazón, lo va a cambiar para hacerlo capaz, hacerlo apto de obedecer y de amar a Dios, porque tristemente el corazón del hombre tiende, ¿verdad?, a la desobediencia y a la maldad, a ir en contra de los principios de Dios. Entonces, a través de esto, bueno, también recordemos que el hecho de la circuncisión pues implicaba un cierto dolor, un cierto sufrimiento que representaba precisamente lo que el Señor hacía con el propósito de que ellos recibieran y cumplieran
el pacto que establecía con ellos, y que de esa manera también fueran fieles y obedientes y amaran a Dios con todo su corazón y con todo su ser. Y en esto podemos ver cómo el Señor en muchas ocasiones o en varias ocasiones permite precisamente parte de sufrimiento en nuestras vidas con el propósito de que volvamos a Él, con el propósito de que entendamos que necesitamos de Él y de que debemos volver a Él. Así es que en ocasiones, cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos lejos del Señor y vemos que nuestra vida va mal, vemos que hay sufrimiento, vemos que hay dolor, vemos que hay tribulación, vemos que las cosas nos salen mal, entonces debemos observar y darnos cuenta que el Señor seguramente está permitiendo ese sufrimiento, esas situaciones malas en nuestras vidas, los está permitiendo precisamente con el propósito de que volvamos a Él, de que regresemos a Él, de que nos arrepintamos de eso y volvamos a Él. Muy bien, entonces les dice eso en el versículo 6, circuncidará tu Dios tu corazón, o como dice en la otra versión, cambiará tu corazón para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y eso, nuevamente, hermanos, el hecho de ser fiel y obediente nos asegura bendiciones. Y como les dice ahí en el versículo 6 al final, vivirían, tendrían vida, o su vida sería buena una vez que entraran en la tierra prometida. Tendrían días buenos de su vida, y no como los que vivirían estando desterrados con las naciones paganas. Entonces es lo que les ofrece Dios en esto. Y versículo 7, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Ahora, en consecuencia, o por el contrario, una vez que hubo arrepentimiento, conversión, obediencia, y que Dios ha restaurado a su pueblo nuevamente a la comunión con ellos, ahora todo eso que les iba mal, todas esas cosas malas que les pasaban a ellos como pueblo de Israel por su desobediencia, dice, ahora el Señor las enviaría a los pueblos paganos. Ahora esos pueblos idólatras sufrirían las consecuencias precisamente de su maldad. Entonces pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Versículo 8, y tú, tu pueblo, volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. En la otra versión dice, así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Y como en eso observamos, ¿verdad? Precisamente lo que tiene que ver con el proceso de la restauración. NTV en el versículo 8 dice, así volverás. ¿Sí? O sea, estabas lejos, te fuiste, te apartaste, pero si te arrepientes, te conviertes y obedeces, entonces dice ahora volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Es decir, tenías una posición delante de Dios y Dios te había dado indicaciones que tenías que cumplir, pero te fuiste en pos de los dioses ajenos y dejaste esto que Dios te había encomendado y que Dios tenía contigo, porque ya tenías un pacto con Él. Lo dejaste, te fuiste, hiciste lo malo. Ok, te arrepientes, regresas, empiezas a obedecer nuevamente y el Señor te dice, bueno, eso que habías dejado, te lo vuelvo a dar. Vuelve a hacerlo. Y en este caso se refiere a la obediencia, ¿verdad? A sus mandamientos, esos mandamientos que en ese momento
les entregaba a ellos. Entonces volverás, oirás la voz de Jehová y pondrás por obra. 3 cosas, hermanos. 3 cosas que también es importante que nosotros veamos hoy en día. Entonces, si hemos estado fríos, si hemos estado alejados, si hemos estado en desobediencia, es necesario que regresemos. Es necesario que nos arrepintamos, que volvamos, como dice el versículo 8, que volvamos, que escuchemos nuevamente la voz de Dios, que oigamos lo que nos está diciendo, qué quiere que hagamos. Eso tenemos que hacer, volver, oír la voz de Dios y hacerlo, ¿sí? No quedarnos solamente ahí, hermanos, como a veces a muchos nos falla. Conocemos mucho de la Escritura, conocemos mucho de la palabra de Dios, tenemos años de cristianos, años de haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, años congregándonos en una iglesia, pero a la hora de la práctica, a la hora de vivir lo que hemos aprendido, ahí es donde fallamos, ahí es donde fracasamos, ahí es donde reprobamos, y eso nos va a traer malas consecuencias. Entonces el Señor nos dice, si hemos estado fríos, alejados, ausentes, en desobediencia, vuelve, escucha la voz de Dios y hazla. Ponla por obra, todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Es lo que tenemos que hacer también nosotros, hermanos. Oír su voz, poner sus mandamientos, o sea, una vida diferente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto pues por consecuencia nos traerá beneficios y bendiciones. Entonces, hermanos, continuamos. Versículo 9. Después de haber hecho esto, dice versículo 9, y te hará Jehová tu Dios abundar. Ahí está, ¿se acuerdan cómo lo hemos venido repitiendo? Dios pide algo, pero ofrece algo también. Y aquí les ofrece parte de las bendiciones, ¿verdad? Dice, te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Déjenme leer ahí la versión NTV, versículo 9. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. ¿Cómo se observa el aspecto de la restauración, verdad? Esa comunión que se había roto, Dios estaba dispuesto a restaurarla. Obviamente, con un corazón arrepentido que se convierte y que obedece fielmente y de corazón, Dios haría lo necesario, cambiando ese corazón duro por un corazón sensible a sus mandamientos, a su palabra, y en consecuencia también derramaría abundantemente sus bendiciones. En todos los aspectos, como lo vemos ahí en el versículo 9, prosperaría, abundaría en bienes, en su descendencia, en sus cosechas, en sus ganados, en fin, todo lo prosperaría el Señor, para bien. Si se fija, en 2 ocasiones expresa eso en la Reina Valera, y el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Y eso es algo muy importante, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios nuevamente se gozará. Dios nuevamente se gozará con nosotros. Con el pueblo de Israel eso iba a ocurrir. Se alejarían, irían de los dioses paganos, algo que a Dios le desagradaba en suma manera, que les había advertido en muchas ocasiones que no lo hicieran, que no se fueran por los ídolos de los pueblos paganos, porque eso le desagradaba mucho a Dios.
Desafortunadamente desobedecieron, lo hicieron, y entonces por eso la relación y la comunión con su pueblo, entre Dios y el pueblo, se rompió, se interrumpió. Y usted imagine una relación entre, tal vez, entre esposos, si usted lo quiere ver así como un ejemplo. Cuando hay una relación entre esposos, que todo va bien, que todo es armonioso, que hay palabras agradables, que hay demostraciones afectuosas, que hay una buena comunicación, que hay armonía, que todo marcha bien, que todo es, como dicen, ¿verdad?, color de rosa, que es un hermoso matrimonio. Y cuando de repente algo se introduce y provoca una ruptura, es una situación lamentable, ¿verdad? Una pérdida muy, muy dura, significativa, que provoca muchos daños, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando se restaura ese matrimonio? ¿Qué pasa cuando esa relación se vuelve a reconciliar, a corregir, a componer, a sanar? Pues nuevamente hay gozo, ¿verdad? Nuevamente hay armonía, nuevamente hay comunión, nuevamente hay esas palabras, esas demostraciones de afecto. Eso seguramente ocurre, ¿verdad? Bueno, es algo que tal vez quiero utilizar para ilustrar lo que Dios está tratando de decirle ahí a su pueblo, ¿verdad? Jehová volverá a gozarse sobre ti. Nuevamente va a estar contento de que el pueblo sea fiel a Él. Nuevamente va a haber gozo en Dios, porque el pecador vuelve a Él, arrepentido, con un corazón nuevo, transformado, dispuesto a obedecerle. Entonces Dios se goza. Dios se goza en ellos. Y dice, de la manera que se gozó sobre tus padres. Entonces, hermano, hermana, si hemos estado lejos, si tal vez en este momento estamos lejos, apartados de Dios, en desobediencia, si vemos que nuestra vida va hacia la perdición y a la destrucción, hermano, es un momento de regresar a Dios. Es el momento de arrepentirse y volver a Dios. Experimentar esa conversión, dejar lo malo por seguir lo bueno y obedecer fielmente a Dios para que Él derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y para que Él tenga gozo contigo nuevamente, para que Él se goce contigo nuevamente. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible poder decir para aquel que peca, para aquel que vive en pecado, que Dios no se goza en él, que Dios no siente gozo en esa vida, en esa persona, porque vive en desobediencia, porque vive en maldad. Mucha gente cree que con lo que está haciendo, Dios se va a agradar, Dios está a gusto con ellos, pero no es así. Tiene que haber un arrepentimiento y un reconocimiento de Dios, y en este caso para nosotros del Señor Jesucristo. Entonces, una vez que eso ha pasado, ahora Dios se goza. Qué bendición, ¿verdad? Decir, el Señor se goza en mí, el Señor se goza en ti. Entonces, sigamos fieles a sus mandamientos y a su palabra. Y Él concluye, el versículo 10, dice, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Entonces, el Señor se iba a gozar con ellos, se iba a gozar en ellos cuando obedecieran la voz de Jehová su Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, sin reservas, sin decir al Señor, Señor, me arrepiento,
vuelvo a ti, quiero experimentar tus bendiciones, pero permíteme seguir haciendo esto. Pero dame la oportunidad de seguir viendo estas cosas. Pero permíteme el poder seguir diciendo malas palabras. Pero permíteme de vez en cuando tener una aventura dentro de mi matrimonio. Pero permíteme tener de vez en cuando una reunión con mis amigos en donde pueda emborracharme y hacer cosas. No, dice el Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma. Conversión, arrepentimiento, obediencia, con todo tu corazón y con toda tu alma, sin reservas, sin guardarte nada, sin dejar un hueco ahí en tu corazón en donde no le permitas a Dios entrar y restaurarlo. Si esto pasa en tu vida, hermano, hermana, entonces déjame decirte que no vas a experimentar gozo y Dios no se va a gozar contigo. No va a haber bendición en tu vida, no vas a experimentar el gozo de las bendiciones de Dios, porque hay algo que no está restaurado, porque hay algo que no le has dejado a Dios que Él transforme y corrija en tu vida. Entonces, si, como les dice aquí a su pueblo, si quieres gozarte, si quieres que Dios se goce en ti de la manera que lo hizo con tus padres, entonces dice versículo 10, obedece a la voz de Dios, guarda sus mandamientos y sus estatutos, y cuando lo hagas, cuando te conviertas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces es algo importante, hermanos, para que el proceso de restauración se efectúe plena y totalmente, tienes que experimentar esto, tienes que pasar esto, tiene que pasar esto en tu vida, un arrepentimiento, una conversión genuinos de todo corazón y con toda tu alma, para que esto pueda ser plenamente efectiva. Esas eran las condiciones que Dios le anticipaba a su pueblo Israel, y que son las mismas, hermanos, son las mismas condiciones hoy en día para cualquier pueblo, para cualquier grupo, para cualquier persona. Primero tenemos que arrepentirnos, convertirnos a Dios de corazón y obedecerle, guardar sus mandamientos, para que de esta manera podamos tener la bendición de parte de Dios. Y ahí está entonces, hermanos, una lección más en donde podemos ver los fundamentos para ser bendecidos. Hermano, hermana, repito, si hoy estamos lejos, si hoy reconocemos que estamos viviendo en pecado, si hoy reconocemos que tal vez estamos viviendo una doble vida, si hoy reconocemos que hemos estado viviendo en hipocresía, si hemos estado engañando a Dios, viviendo en pecado, hoy debe ser el día en que nos arrepintamos y nos convirtamos a Dios de corazón, cambiar la dirección, cambiar la actitud, cambiar nuestras acciones, nuestros pensamientos y obedecer fielmente a Dios. Permitir que Él entre plenamente a nuestro corazón y que Él haga los cambios necesarios en nuestras vidas para que podamos experimentar y recibir sus bendiciones de manera abundante y para que Él se pueda gozar en nosotros. Pero tiene que ser genuino, de todo corazón y con toda nuestra alma. Y si tú, amigo y amiga, que nos acompañas, que nos escuchas, has escuchado esto y también reconoces que tu vida en este momento está totalmente apartada de Dios y necesitas experimentar el gozo y las bendiciones que Dios ofrece para ti, arrepiéntete.
Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu forma de vivir y clama al Señor. Pídele perdón por esos pecados y pídele a Cristo, el Señor Jesús, quien murió por ti en la cruz del Calvario, que entre a tu vida, que entre a tu corazón y que lo cambie. Como dice el versículo 8, que circuncide tu corazón, que lo cambie para que puedas recibir el gozo en el Señor. Te invitamos a que lo hagas también, a que puedas experimentarlo en tu vida de manera personal, como lo hemos hecho muchos de nosotros. Así es que con esto concluimos en nuestra lección del día de hoy. Les reitero, hermanos, la invitación para que el próximo martes nos acompañen también al inicio de el estudio que tendrá a cargo nuestro hermano Alejandro Amador, martes a las 7:30, a través de nuestra página de Facebook. Esta página a través de la cual estamos transmitiendo el día de hoy. Así es que pues les invito a que ya en casa me acompañen a hacer una oración para concluir esta lección del día de hoy. Soberano Dios y Padre eterno, a través de tu palabra vemos que eres un Dios sumamente misericordioso, amplio en misericordias, amplio para perdonar, y que, Señor, de manera anticipada veías que tu pueblo Israel caería en desobediencia, te iba a decepcionar yendo en pos de los dioses ajenos. Pero aún a pesar de ello, les anticipabas también tu misericordia. Les abrías la puerta con la esperanza de que si se arrepentían de eso, de su desobediencia, de su maldad, Él estaba dispuesto. Estarías dispuesto, Señor, a recibirlos, a perdonarlos y a restaurarlos. Gracias porque eso mismo ha ocurrido en nosotros. Estuvimos lejos, apartados de ti, desobedientes, pero Señor, un día nos hiciste entender, nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a ti. Y nos has dado un corazón nuevo, nos has restaurado, Señor, y ahora gozamos ampliamente de tus bendiciones, de tus misericordias, y nos gozamos en obedecer tus mandamientos. Gracias, bendito Dios, por eso que hiciste en cada uno de nosotros. Y eso mismo deseamos para aquellos amigos y familiares que aún no tienen a Cristo en sus corazones. Señor, toca sus corazones, cámbialos también para que puedan experimentar el gozo y tú, Señor, puedas gozarte también en ellos. Padre, bendice tu palabra que ha sido compartida en esta hora, que sea de provecho y bendición para cada uno de los que hemos escuchado en esta tarde. Y Padre, aprovechamos también para darte gracias por la vida de nuestro hermano Gadiel, un adolescente que está creciendo en tus caminos, que está siendo instruido en tu palabra, también por sus padres, Señor, y rogamos, Padre, que le sigas guardando, que le sigas cuidando y que guardes sobre todo su corazón, su vida, para que él pueda ser un joven que te ame y que te sirva fielmente. Bendícelo a él junto con su hermano David y con sus padres René y Eliseth. Gracias por permitirle un año más de vida y te pedimos sigas siendo con ellos. Padre, recibe nuestra gratitud. Damos por concluida esta nuestra lección, pidiendo tus bendiciones para cada uno de nosotros en lo que resta de este día. Te damos las gracias y te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Un saludo para todos.